Me están escuchando bien, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 46. Abran sus Biblias en el Salmo 46. ¿Alguien se lo sabe de memoria, los primeros versículos? Es muy bello. Voy a leer los primeros 10 versículos y luego quiero que cantemos un canto precioso que hay sobre ese salmo. Quizás ustedes no lo hayan escuchado, o quizás algunos sí, porque creo que no es muy conocido. Pero difícilmente he escuchado una canción más bella que esta, del Salmo 46. Vamos a leer la palabra de Dios y luego trataremos de cantar con el conjunto que grabó esa canción. Se llama Canciones de Vida y ellos cantan textos de la palabra de Dios. Así que cantan este salmo de una forma maravillosa. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Todos están en el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, que el Señor nos conceda llenarnos de la palabra de Dios para que seamos luz, hagamos una diferencia en medio de esta locura que ustedes ven todos los días y que vemos todos los días en la sociedad, en la cultura. Vamos a ver si nos funciona. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de su braveza. Nuestro amparo y fortaleza. Cántelo, hermano. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. La tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo. Aleluya. ¿Les gustó el canto? Búsquenlo por YouTube. Se llama Canciones de Vida, Salmo 46. Así lo encuentran. Es bellísimo. Tuve la bendición de recibir el CD original y hay como 12 canciones o 19 me parece, canciones de diferentes partes de la Biblia. Y esa ha sido uno de mis favoritos de este grupo. Ni sé cómo se llama el grupo. No pusieron su nombre ahí en el disco. Pero ustedes lo pueden buscar en YouTube y cántenlo, hermanos. Regocíjense cantando esta porción de la palabra de Dios. Y vamos a estar meditando en esta mañana precisamente en este Salmo, capítulo 46. Que el Señor nos dé entendimiento para ser edificados, fundamentados, fortalecidos, animados en su santa palabra. No estamos aquí porque seamos tontos, porque seamos religiosos. No, la religiosidad no nos sirve de nada, hay que echarla a la basura. No nos sirve de nada. Estamos aquí porque nos gusta la vida. Estamos aquí porque creemos en la verdad. Bueno, no comenzamos creyendo, comenzamos oyendo la palabra de Dios y habiendo oído la palabra de Dios, sería necio no creerla. Por eso creemos en la palabra de Dios, pero no comenzamos creyendo. No comenzamos cerrando los ojos y tomando una decisión para creer alguna de las opciones que tenemos frente a nuestros ojos o en el mundo. Eso no es, no. Comenzamos conociendo la verdad. Y luego de conocerla, resultamos creyendo, porque sería necio no creer la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sería tonto. Por eso estamos aquí. Porque el Señor creó los cielos y la tierra en 6 días. Y luego el 7º día descansó. Y qué bueno que podemos sacar ese tiempo para el Señor. Como leía el hermano Alberto y nos lo resaltaba. ¿Para qué ofrendamos? ¿Para quién? Para el Señor. ¿Y por qué estamos aquí? Para el Señor. Este es el día del Señor. Este no es tu día. Haz todas las cosas que tengas que hacer tuyas, cualquier otro día. Pero hoy es el día del Señor. Hoy venimos a cantar, a gozarnos, a escuchar la palabra de Dios. Y vamos a pedirle en el corazón a nuestro Señor que Él nos enseñe a través de todas las Escrituras, todas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y este salmo que tenemos aquí también nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que puede pasar lo que sea, que puede revolverse la tierra, que pueden decirnos hasta mico en la cara. Pero si hemos sido amados por Dios, tenemos el amparo del Altísimo.
Estamos bajo la sombra del Omnipotente y estamos completamente seguros. Hermanos, casi siempre los salmos comienzan con la conclusión. No sé si se habían dado cuenta. Yo he observado que muchos de los salmos prácticamente comienzan con la misma conclusión. Y eso es lo que tenemos acá también. Podemos ver, por ejemplo, el versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y qué leemos en el versículo 11? Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es prácticamente el mismo tema. Y sí, de eso nos va a hablar el Salmo 46. Vamos a destacar algunos aspectos aquí en este Salmo, el capítulo 46. Como ya hemos dicho, podría revolcarse la tierra, pero nosotros estamos seguros porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Desde la caída de nuestros primeros padres allá en el huerto de Edén, el mundo se volvió duro, se volvió violento, injusto, desigual, y nosotros estamos en medio de ese mundo. ¿No es cierto que muchas veces duele? La vida muchas veces duele. A Rosita, oiga, como que cada vez que predico la estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Le presté una vez un libro titulado Hacia el conocimiento de Dios, o Hacia el conocimiento de un Dios santo. Y ella, bueno, en ese tiempo era muy religiosa, pero no conocía la luz de la verdad. Asistía a una iglesia, sí, pero estaba en la oscuridad. Y entonces le presté ese maravilloso libro que para mí fue de mucha bendición. Me lo regaló un hermano y lo conservo. Y entonces para mí fue de mucho impacto. Habla de conocer a Dios. Estoy seguro que a mí, para otras personas también ha sido bendición. Yo creo que para el hermano Alberto también, ¿no? Él lo consiguió también, lo tienen en su biblioteca. Bien, y le presté ese libro a Rosita y ella comenzó a leerlo y decía: ¿qué será lo que le ve Aldemar a esto, que yo no le veo nada? Y trataba de encontrarle y nada. Y pasaron unas semanas y de pronto unos meses, y entonces yo comencé a preguntarle: Rosita, ¿qué pasó con el libro? ¿Me lo podrías? ¿Cómo te pareció? Sí, por ahí lo tengo, sí, por ahí. Yo te lo voy a traer. Y no me lo traía. Después: Rosita, el libro. Sí, es que se me olvidó. No, era que estaba perdido, no sabía dónde estaba el libro. Después: Rosita, el libro, yo quiero mucho ese libro. Sí, yo te lo voy a traer. Al fin apareció el libro. Yo me puse muy contento. Entonces le compré un libro titulado Confiando en Dios, aunque la vida duela. Maravilloso. Y se lo presté. No se lo conseguí, se lo presté. Y se pega Rosita que abierta de ojos. Me dijo: Alde, lo siento, no te voy a devolver este libro. Comenzó y le hizo notas, le escribió papelitos, pues le abrió los ojos. Después entonces le regalé el libro, porque ya no quise arriesgar el mío, le compré uno de Hacia el conocimiento de Dios, o Hacia el conocimiento de un Dios santo, por otra editorial, por la editorial Vida, y se lo regalé, y de letra más grande. En ese tiempo ella todavía podía defenderse leyendo. Eso fue como en el 2008. Y entonces comenzó a leerlo, y lo leyó como en mes y medio, y le hizo muchas notas, y una de esas notas más o menos dice esto. Dice: oh Dios, gracias por este maravilloso libro, el que no había entendido antes. Gracias, lo comencé a leer en tal fecha,
y lo terminé de leer en tal otra fecha, como en mes y medio. Y le daban la madrugada leyéndolo porque no podía desprenderse de ese maravilloso libro que antes no lo entendió y no entendía qué le encontraba yo a ese libro. Hermanos, ese es el conocimiento de Dios, lo que más necesitamos. Pero quería resaltar cómo este maravilloso libro, confiando en Dios, aunque la vida duela, se convirtió en la llave para abrirle el entendimiento a la verdad, al conocimiento de un Dios santo. Hermanos, les recomiendo ese libro, Confiando en Dios, aunque la vida duela. Y por supuesto, hacia el conocimiento de Dios también. Continuamos entonces, hermanos, hablando de las dificultades en el mundo. El mundo no es fácil. La vida en esta tierra no es fácil. Por causa del egoísmo, predomina la escasez, la injusticia, la falta de equidad. Hay dolor, enfermedad, preocupaciones, incertidumbre, angustia. Hay de todo esto, pero los amados de Dios, los que se han puesto bajo el amparo del Altísimo, tienen de su lado la palabra del Todopoderoso, y Él no puede faltar a su palabra. Él siempre cumple lo que promete. Nada se le sale de su control, y Él nos amó, y Él es nuestro amparo y fortaleza, y siempre está presto a auxiliarnos en las dificultades o tribulaciones, preocupaciones, angustias. Él está presto a auxiliarnos, a darnos la mano, a no dejarnos derrumbar. Él es nuestro amparo y fortaleza. El que está al amparo de este Dios, el único Dios verdadero, hermanos, porque aclaremos que hay muchos dioses por ahí, por lo general. Cada quien se ha fabricado su propio Dios a la medida de sus intereses y deseos personales. Por supuesto, intereses y deseos corrompidos por la naturaleza pecaminosa que domina al hombre. Ninguno de estos dioses puede hacer nada por aquel que confía en él. ¿Por qué pierden el tiempo confiando en lo que no sirve? Estaba hablando con una señora vecina y ella me dijo, yo le estaba pidiendo a las almas benditas del purgatorio. Y entonces, bueno, ya le tengo algo de confianza y le dije, ¿qué me dijo? Que yo estaba confiando, le pido mucho a las almas benditas. Le dije, mire, eso no es palabra de Dios. Las almas benditas no pueden hacer nada por usted. No, pero es que yo creo mucho en ellas. Le dije, vea, yo también puedo creer en esta silla. ¿Y qué sentido tiene eso? O en una mata de sábila. Yo puedo creer en cualquier cosa de esas y tener mucha fe, pero ¿de qué sirve eso? Yo puedo inventarme cualquier cosa, un Dios, a mis antojos, según mis caprichos. ¿De qué sirve eso? Crea en el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es aquel que se reveló y se dio a conocer en la historia. Y hay una serie de hechos portentosos, milagrosos, que la ciencia ni la historia puede negar. Y finalmente todo fue confirmado con la venida de un hombre que hacía lo que nadie jamás había hecho, Jesús. Y después se levantó de la muerte. Bueno, antes levantó de los muertos a varias personas. Uno incluso que ya hería porque llevaba 4 días de muerto y lo levantó. Y finalmente Él se levantó de los muertos. Y así confirmó todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. En esa verdad es que creemos. En ese Dios es que usted debe creer. Usted no debe creer en una silla. Usted no debe creer lo que no dice la palabra de Dios.
si le enseñaron que hay que pedirle a las almas benditas, mire si eso está en la Biblia. Mire si Dios ha dicho que podemos orarle a alguien distinto a Él mismo, a Dios. ¿Podemos orarle a alguien distinto a Dios? No, no podemos orarle a nadie. Eso es abominación. En eso se ha desviado totalmente la Iglesia Católica Romana. Y por supuesto se lo dije a la señora. Le dije, mire, ese es un desvío de la Iglesia Católica Romana. Es una mentira. Eso no lo dice Dios. Hay que decirlo, hermanos. Tal vez muchas personas dicen, el hermano Aldemar se dedica a criticar mucho a otros. No, hermanos, no me estoy dedicando a criticar a otros. Estoy denunciando la mentira. ¿No debemos hacerlo? ¿No debemos denunciar todo aquello que se haya desviado del camino de la verdad? Díganme, hermanos, ¿no debemos hacerlo? Sí, debemos hacerlo. Debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, dice la palabra de Dios. Así que debemos ser fieles a la palabra de Dios. Hermanos, pero todo aquel que esté al amparo del único Dios verdadero gozará del cuidado del Omnipotente. Esto significa una invitación, digámoslo así, doble. Por un lado, una invitación al que todavía no está al amparo de este Dios verdadero. Es una invitación para que venga a Él y entonces Él responderá por usted. Pero también, por el otro lado, esto significa una invitación para usted que ya es un hijo de Dios. Hermanos, a veces sufrimos innecesariamente. Y así quise llamar esta disertación, el sufrimiento innecesario de los amados de Dios. A veces sufrimos innecesariamente. ¿Por qué? Porque el que no miente, el que tiene todo el poder en sus manos, el que nos amó, Él ha prometido que nos cuidará, que nos guardará, que estará con nosotros, no importa dónde estemos. Y es por eso que muchos pudieron cantar en medio de las llamas de fuego. Mientras se consumía su cuerpo, ellos estaban alabando a Dios. Sí, hermanos, es posible tener gozo en medio de la adversidad. Por lo tanto, leemos en los versos 2 y 3, por tanto no temeremos aunque la tierra tiemble y los montes lleguen a trasladarse a lo profundo del mar, y aunque el mar se enfurezca y bramen sus aguas, y los montes tiemblen a causa de su braveza, aún en ese caso no temeremos. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 91, versículo 1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La pregunta es esta: ¿el Dios verdadero ya es el amparo suyo? ¿Usted está bajo las alas del Omnipotente? Usted puede cantar con todo su corazón y con toda su alma: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Puede cantarlo, hermano? Entonces, gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Bien, vamos a continuar con los versículos del 4 al 7. En estos versos leemos que Dios mismo está en la ciudad de Dios. Y vamos a ver cuál es esa ciudad. Leemos: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hermanos, esto está escrito en poesía. Algunas personas no quieren esto y dicen, no, ¿por qué no lo dicen en forma más sencilla? Hermanos, aprendamos a leer un poquito. Bien, podemos decirlo en esta forma: las corrientes del río alegran la ciudad de Dios.
estamos diciendo lo mismo, solo que ya no lo estamos diciendo en poesía. Aquí está en poesía. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. A ver, vamos a decirlo sin poesía. Las corrientes del río alegran la ciudad de Dios. ¿Cuáles corrientes? ¿Cuál río? Vamos a meditar un poquitico sobre eso. El santuario de las moradas del Altísimo. Mire, este es el santuario de las moradas del Altísimo. Estas corrientes, este río y esos ríos podrían correr dentro de nuestra vida. Ríos correrán dentro de vosotros. Amén. Versículo 5. Dios está en medio de ella. ¿Qué es ella? La ciudad de Dios, por donde corre el río y las corrientes, o los canales, o los brazos. Bien, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Baramaron las naciones, titubearon los reinos, y hoy están baramando las naciones y titubean, intentan destronar la verdad, intentan destruirla, pero no lo van a lograr. Muchos caerán, sí, caerán bajo la trampa maligna de la trama del maligno, porque es el mismo demonio el que está detrás de esto. Hermanos, mire, eso de la Agenda 2030, eso no es otra cosa. Han escuchado de eso, ¿verdad? La Agenda 2030. Eso no es otra cosa que un dictamen que sacó las Naciones Unidas para que las naciones del mundo cayeran redonditas, como dicen las mujeres. Cayó redondita. Las naciones del mundo cayeran redonditas, rindiéndole tributo a esas cosas como si eso fuera palabra de Dios. Y todo eso de la teoría de género, todo eso salió de ahí, de las Naciones Unidas. Y los países están obedeciendo eso como si fuera palabra de Dios. Algunos estandartes se han levantado hoy, en este momento, contra eso. Y uno de ellos es el presidente de Argentina. Ese no tiene pelos en la lengua para decirle a las Naciones Unidas: ustedes no tienen que decirnos qué es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Aleluya. ¿Quién tiene derecho a decirnos qué es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos? Dios tiene derecho a decirnos qué debemos enseñarle a nuestros hijos, pero no las Naciones Unidas. Entonces, hermanos, tenemos que fortalecernos en el conocimiento de Dios para distinguir la verdad de la no verdad. Estaba en Villavicencio hablando con una médico, amiga de Cindy, nuestra hija, y asistimos por sugerencia de ella a una iglesia donde ella está asistiendo. Entonces yo quise ir para conocer la iglesia y fuimos. Y bueno, era una de las iglesias de moda. No había nada de palabra de Dios. Bueno, sí, algo, pero había mucha revuelta de verdad con no verdad, humanismo con lo que Dios dice. Había mucho de esto. Curiosamente, el médico jefe de la clínica donde trabaja, el director de la clínica donde trabaja Cindy, nuestra hija, curiosamente él es cristiano y tiene un ministerio en la clínica y lleva como 2 veces por semana a 2 pastores, uno de una iglesia y el otro de otra iglesia, cada uno en un día diferente,
para que cubran un ministerio a los enfermos de la clínica. Y yo quise asistir a la iglesia que él recomendó y me sorprendió porque ambas iglesias tienen una fiel documentación en la palabra de Dios, están bien fundamentadas. Y entonces le dije yo a la compañera de nuestra hija, le dije, oye, las iglesias que recomienda el director de la clínica, su jefe, son iglesias bien fundamentadas, enseñan bien la palabra de Dios. Y yo le pregunté a Rosita, le dije, ¿crees que a ella le interesó eso? Me dice Rosita, no le interesó para nada. Le pregunté yo a Rosita, ¿por qué crees tú que no le interesó a la amiga de nuestra hija? Hermanos, creo que no le interesó porque no distingue entre verdad y no verdad, porque para ella es lo mismo. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, católicos que asisten a una iglesia y dicen lo mismo que escuchamos allá? Es lo mismo. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Por qué dicen eso? Porque no distinguen entre verdad y no verdad. Hermanos, que el Señor abra nuestro entendimiento para distinguir entre verdad y no verdad. Terminemos de leer el versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Y el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, pueden titubear los reinos, pueden destruir, pueden tratar de arruinar los fundamentos. Gracias, hermano. Pero permanecerá la verdad, porque todo lo podemos por la verdad, pero nada ni nadie contra la verdad. Aleluya. Entonces, hermanos, en estos versículos hemos leído que Dios mismo está en esta ciudad. Aquí en estos versículos se describe un paraíso. En realidad es el paraíso de Dios mismo, es la gloria de Dios llenándolo todo, donde no hay lugar para el pecado. Como el paraíso donde Dios puso a Adán y a Eva al principio. Se nos habla de las corrientes de un río o diversos brazos o canales que atraviesan la ciudad de Dios. Y dice que este río y estos canales que alegran la ciudad de Dios son el santuario de las moradas del Altísimo. Eso lo hemos leído acá, ¿verdad? Vamos a destacar algunos aspectos por partes. Primero se nos habla de un río entonces. A ver, ¿recuerdan en Apocalipsis 22 que se nos habla de un río? Vamos a un momentico a Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Hermanos, ¿no les parece significativo que es un solo árbol? No son dos árboles. No dice ahí los árboles de la vida. Dice el árbol de la vida. Es un solo árbol, ¿verdad? Pero está en ambos lados del río. Qué significativo, ¿no? Así es Dios. Dios es incomprensible para nosotros. Dios está en todas partes, porque ese árbol de la vida es Cristo mismo y está a ambos lados del río, aunque es un solo árbol. Amén.
Entonces no nos devanemos los sesos tratando de entender la Trinidad. Simplemente aceptemos lo que Dios dice y no nos devanemos los sesos entendiendo cómo es que Dios pudo hacerse hombre en la persona de Cristo. Cómo es que el infinito, el que no pueden contener los cielos ni la tierra, cómo es que pudo venir y limitarse. Cómo es que él no puede sentir cansancio, ahora está cansado y tiene hambre y tiene sueño. ¿Cómo es eso? Y Él no dejó de ser Dios. Podemos tratar de solucionar las cosas diciendo, no, es que Él dejó de ser Dios. No, Él no dejó de ser Dios. En muchas partes nos dice que Él sabía lo que había en el hombre, conociendo sus pensamientos entonces. ¿Quién conoce los pensamientos? Dios. Jesucristo no dejó de ser Dios. Ni es que por ratos era Dios y por ratos no era Dios. No, Cristo nunca dejó de ser Dios. Él sí se despojó de su gloria, se despojó de su majestad, pero no dejó de ser Dios. Siempre fue Dios. Esto es doctrina que debemos tener clara en nuestra mente y en nuestro corazón. Él es Dios verdadero. Los testigos de Jehová dicen, no, no es Dios todopoderoso. Sí, Él es Dios todopoderoso. Hermanos, entonces aquí en Apocalipsis leímos sobre ese río. En Ezequiel capítulo 47 encontramos algo muy parecido. Vamos allá un momentico, a Ezequiel capítulo 47. Algo muy parecido sucede acá. El profeta ve que de la casa de Dios es una visión. Acuérdense que el profeta Ezequiel está ¿dónde? Está en Babilonia, entre los cautivos. Él había sido uno de los primeros llevados cautivos. Y él está en Babilonia. Y dice que en visión el Señor lo llevó a Jerusalén. Esa visión comienza en el capítulo 40 de Ezequiel. Y este capítulo 47 es la continuación de esa vez que lo trajo desde Babilonia hasta Jerusalén. Y entonces acá en Jerusalén, acá en el capítulo 47, le muestra unas aguas que salen de debajo de la casa de Dios, del templo de Dios. Salen unas aguas y un varón que va con él lleva un cordel y midió 1000 codos hacia el oriente, es decir, hacia el lado del mar Mediterráneo. Jerusalén está, digamos, acá y al oriente está el mar, Mediterráneo no, el mar muerto. El mar muerto. Hacia el oriente está el mar muerto. El Mediterráneo está hacia el occidente, hacia el otro lado. ¿Correcto? Bien. Entonces, mide 1000 codos hacia el oriente, hacia el lado del mar muerto, y las aguas, él pasa por las aguas y le dan a los tobillos. Y mide otros 1000 codos y entonces las aguas le dan a las rodillas. Y mide otros 1000 codos y las aguas le dan a la cintura. Y mide otros 1000 codos y el río ya no se puede pasar a pie, solo se puede pasar nadando. Ya es muy profundo. Y veamos el versículo 9. Dice, desde el 6, el 5, midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Notemos que aquí está hablando de un río, ¿cierto? Pero de pronto resulta hablando de dos ríos sin más ni menos. El mismo río se convierte en dos ríos. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Dos ríos. Es uno solo, ¿no? Pero ahora hay dos. ¿De dónde salió el otro?
Ustedes leen el pasaje, pueden leerlo una y otra vez y no encuentran de dónde salió el otro río. Pero hay aquí dos ríos. ¿Y qué leemos en el versículo 9? Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, es decir, en el mar muerto. Eso es. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Note que otra vez es un solo río. Bien, así es Dios. Dios es uno, solo, pero es en tres personas. Bien, ese río es la misma presencia de Dios. Es el Espíritu Santo. Y aquí donde hay dos ríos, bueno, personalmente estoy convencido de que se refiere al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, que siempre van juntos. Desde Génesis capítulo 1, ustedes ven siempre la palabra de Dios, Dios dijo, y el Espíritu Santo siempre juntos. Y Dios siempre obra así. El Espíritu hace la obra, pero siempre la hace con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hace la obra en las personas, pero siempre la hace en el poder del Espíritu Santo. Así que nunca encontrarán separada la palabra de Dios del Espíritu Santo. ¿Está claro, hermanos? Bien, creo que eso es lo que tenemos aquí. Y de esto precisamente es de lo que nos habla el Salmo 46. De esto que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 22, en Ezequiel capítulo 47, y de esto mismo, de estas corrientes del río, es que nos habla el capítulo 46 de los Salmos. En esta ciudad corren ríos de agua viva. Y usted, hermano, que todavía, si usted es parte, si usted está al amparo del Altísimo, hermano, usted es parte de esta ciudad. Hermano, esta ciudad es la ciudad de Dios. Aquí lo leímos en el Salmo 46. Esta ciudad es la iglesia que Él mismo edifica, su reino que jamás será dado a otro y jamás caerá. Lo podemos leer en Daniel 2:44. Hermanos, esta ciudad tuvo su nacimiento con la venida de Cristo al mundo. Él mismo la estableció en la tierra, habiéndola comprado, pagando el precio con su propia sangre y habiéndola limpiado y purificado en el agua infinitamente santa de su propia palabra. Lo leemos en Efesios 5:26. No vamos a leer textos para no demorarnos, pero si quieren revisarlos después, estos son los textos. Ahora, esa iglesia que Cristo comenzó y estableció en la tierra, ese reino, es esa misma piedra que vio Nabucodonosor en su sueño y que Daniel le interpretó, que fue cortada no con mano, que desmenuzó la imagen de oro, plata, bronce y hierro y se convirtió en un monte que fue creciendo y hasta que llenó toda la tierra. Ese es el reino de Dios, es la iglesia de Cristo, esa es la ciudad de Dios, es la ciudad a la cual usted pertenece. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Esa es su ciudadanía, hermano. Usted es ciudadano del cielo. Para muchos es un orgullo ser ciudadano de los Estados Unidos, ¿no? Pero usted
hermano, no es ciudadano de una potencia mundial. Usted es ciudadano del cielo. El texto que acabé de parafrasear está en Daniel 2:35. Y este monte, hermanos, llenará y permeará toda la tierra del conocimiento de la gloria del Dios verdadero, como las aguas llenan los depósitos del mar. Así, la gloria de Jehová llenará la tierra, la iglesia de la cual usted es miembro, la ciudad de Dios, donde corre un río, donde hay canales, donde hay gozo, donde hay vida verdadera, donde hay dicha, donde hay paz, donde estamos seguros. Ay, a veces nos desgastamos mucho sufriendo innecesariamente. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hay un libro en el Nuevo Testamento que se ocupa particularmente de este tema, de la gloria de la iglesia de Cristo. La iglesia gloriosa o el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuál es ese libro? Bueno, no hago esta pregunta para ponerlos a prueba. No. Lo hago para que lo recordemos y no se nos olvide. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios habla de la iglesia gloriosa de Cristo, el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y usted es miembro de esa iglesia. Y si no es miembro todavía de esa iglesia, venga, vuélvase miembro, hágase ciudadano de los cielos, de la ciudad de Dios, ahí donde Dios es nuestro amparo. Esta carta destaca el tema de la iglesia gloriosa de Cristo, el cuerpo glorioso de Cristo, que en lo que respecta a nuestra responsabilidad como cristianos, debería funcionar a la perfección como funciona nuestro cuerpo. Bueno, si está saludable, ¿no? ¿Ustedes se han dado cuenta que los ojos funcionan perfectamente coordinados con las manos con los ojos, los pies? Todo funciona coordinado. Yo no dejo de sorprenderme de las habilidades que el Señor le da al ser humano. Para mí tocar la guitarra es una cosa maravillosa, es una cosa sorprendente, porque los dedos de acá saben exactamente, los de aquí saben exactamente cuáles deben tocar, cuál está pisando la otra mano. Qué coordinación tan tremenda. El cuerpo funciona a la perfección, y así debería funcionar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero como les digo, lamentablemente no funciona así. Repito, en lo que nos compete a nosotros, lamentablemente funciona así, en lo que nos compete a nosotros, pues somos negligentes en lo que muchas veces se requiere diligencia, somos faltos de sabiduría, nos dejamos llevar de cualquier cosa sin valor para ocuparnos en cosas de poco valor o de ningún valor. Sin embargo, escúchenme bien esto, hermanos. Sin embargo, por la obra perfecta de Cristo, esa iglesia de Cristo, es decir, nosotros, esa iglesia es perfecta, es gloriosa, y aunque nosotros por nuestras debilidades, pecados e imperfecciones no dejamos de tratar de entorpecer la obra de Dios, gracias a la obra gloriosa de Cristo, los planes de Dios con esa iglesia no se entorpecen. De manera que Él, Dios, siempre lleva a cabo lo que se propuso desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Su gobierno y sus planes jamás han fracasado y jamás fracasarán, pues Él es Dios verdadero. Él está en medio de ella, de la iglesia, de la ciudad de Dios. Él está en medio de nosotros.
y no fracasará jamás. Así, hermanos, de esta forma su iglesia es gloriosa. Un día Él, Cristo, se la va a presentar a sí mismo, sin mancha y sin arruga alguna, como una esposa gloriosa. Creo que lo han leído en Efesios, ¿verdad? Como una esposa gloriosa. Un día nosotros vamos a estar con la vestidura de Cristo en persona. Ya la tenemos por la palabra de Dios. Tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo. ¿Cómo fue posible eso? En los méritos de Cristo. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Hermanos, imaginemos un rey que se despoja de todos sus lujos, sus sirvientes, sus comodidades, clase de exquisita comida y manjares, toda su vestimenta de lujo para volver un habitante de la calle, porque no tiene techo ni cama donde le coja la noche y allí duerme. ¿Recuerdan que Jesús dijo eso? Las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él se despojó de todo. Así, hermanos, pero en un grado sumo, en grado infinito fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hermanos, que no puede haber comparación, porque la gloria y la majestad de Dios es infinita, mientras que la del Rey más encumbrado que jamás haya existido, esa gloria es nada comparada con la majestad y la gloria del Rey de Reyes que siempre tuvo con el Padre. Por eso Él oró diciendo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y allá voy a estar yo, vas a estar tú en los méritos de Cristo. No por tu obediencia, lamentablemente. Ojalá fuéramos obedientes, pero no vas a estar allá por tu obediencia. Vas a estar allá por los méritos de Cristo. Y no estoy diciendo que no obedezcamos a Dios. Claro que debemos sujetarnos. Claro que lo que hacemos es hacernos daño si no obedecemos a Dios. Pero hermano, allá nos vamos a ver. Y es muy pronto. Que el Señor nos bendiga.